Muy buenos días, queridos televidentes. Soy Manuel Escalante desde Santo Domingo, República Dominicana, y este es su espacio de cada sábado a las 10 de la mañana, Conexión Global RD. Es un espacio de análisis de política, cultura general, sociología, todos los fenómenos que inciden directamente en el desarrollo humano. Como siempre, les recordamos que al terminar el programa estamos colgando en nuestra cuenta de YouTube al llamado a sí mismo, Conexión Global RD. Suscríbase, comente, sugiéralo y con eso estaría colaborando con nosotros, además de ser parte de nuestra comunidad, que es completamente gratis. Mire, estaba analizando a propósito del tema que vamos a tratar hoy, que Víctor en cualquier momento va a presentar al invitado, luego de saludarle, que 6 agencias oficiales que tienen que ver con la alimentación mundial han señalado antes de la pandemia que más de 135 millones de personas estarían durmiendo sin comer. Y señalaban las agencias que a propósito de la pandemia, alrededor de 235 millones de personas estarían en la misma experiencia e incluso muchas con riesgo de muerte. Hoy vamos a hablar de seguridad alimentaria con un especialista en el área que Víctor le va a presentar. Víctor, bienvenido. Muy buenos días, Manuel. Muy buenos días a todos nuestros amables televidentes de Conexión Global RD. Manuel, y como tú dices, hay mucha preocupación a nivel tanto nacional como internacional con el tema de lo que pasó, lo que ha pasado con la pandemia, que sigue teniendo incidencia. China acaba de cerrar su ciudad más importante, diríamos en términos financieros, Shanghai, por el tema de la pandemia. En Inglaterra ha subido los casos de COVID, en Alemania también. Todavía no hemos salido definitivamente del tema pandémico, cuando ya el mundo se aboca a una situación de mayor incertidumbre, prácticamente todavía más incertidumbre, porque estamos hablando de una guerra que involucra a una potencia, probablemente la potencia mejor armada respecto de las bombas atómicas, el tema nuclear, que es un tema existencial para la humanidad. Es algo increíblemente, sobrepasa nuestra capacidad de comprensión y de entendimiento. Que una potencia tenga la capacidad para destruir el mundo, que el hombre tenga la capacidad para destruirnos a nosotros mismos. Esto es una locura, por eso hay tanta preocupación, pero también ahora tenemos la preocupación del hambre y de la pobreza. Y perdóname, Víctor, quiero agregar a lo que señalas, y que un hombre de los 7.000, casi 8.000 millones de habitantes que hay sobre el globo terráqueo, se atreva, aunque sea insinuar, que puede destruir todo el globo terráqueo. Eso es terrible. Sigue, Víctor. Bueno, entonces, para hablar del tema de seguridad alimentaria, de comprensión de esto, tenemos a un experto, a un especialista, a un hombre que se ha formado, que ha estudiado toda su vida, que se ha mantenido actualizado permanentemente. Un hombre que estudió un doctorado en economía. Un doctorado en economía es un doctorado en economía. Comercio y desarrollo, pero además una maestría en economía, comercio internacional y macroeconomía. Pero además conoce muy bien, descodifica muy bien los temas de la estadística, en todo el sentido de la palabra, la multivariante, la estadística aplicada, multivariante aplicada. Vamos a conversar con el doctor Antonio Siriaco. Y para nosotros entrar a conversar con el doctor Antonio Siriaco, nosotros queremos preguntarle primero, maestro, queremos que nos hable un poco de usted, ya en otras ocasiones lo hemos tenido aquí, y queremos que nos diga qué le lleva hemos observado que usted está en las lides de las aspiraciones en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Díganos qué lo lleva a esto cuando en realidad es una tarea que requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo. ¿Por qué usted está en estas lides en la Universidad Autónoma de Santo Domingo?
Ante todo, me quiero dar las gracias a Tineo, también a Escalante por la invitación que me hacen a su programa. Y claramente yo me he decantado por la academia, la forma en que yo puedo, en cierta manera, contribuir al desarrollo nacional es a partir de la educación. Yo soy un apasionado de la educación, en este caso de la educación superior, y en ese sentido nosotros queremos forjar un espacio de vínculo con la sociedad dominicana a partir de la economía, a partir de la academia, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Nosotros hemos construido un espacio académico. Hemos sido 2 veces director del Instituto de Investigación Socioeconómica de la Facultad, fuimos director de la Escuela de Economía, somos vicedecanos actualmente y estamos en la carrera hacia el decanato y esperamos que con Dios delante nosotros ocupemos el decanato durante el periodo 2022-2026, siempre con la intención de que nuestra universidad, de que nuestra facultad pueda siempre estar en el centro del debate de políticas públicas para construir una sociedad mejor, una sociedad más cohesionada y claramente siempre con la mejor intención de la contribución a la solución de los problemas que se presentan en las sociedades, en este caso en la economía local. Profesor, cabe destacar que la Facultad de Economía es una de las que más ha aportado entre tantas facultades dentro de la universidad, pero a propósito de su presencia, al desarrollo nacional, estudios de investigación continuo. En ese sentido, ¿cuáles son los desafíos que usted observa que aspira a superar tan pronto usted sea el decano? Porque nosotros creemos que usted lo va a lograr. Así es, Manuel. Yo creo que lo importante, y nosotros tenemos un conjunto de iniciativas que vamos a desarrollar en el decanato durante el periodo 2022-2026. Yo creo que a la facultad y a la universidad hay que seguirla conectando con la sociedad para que contribuya en su desarrollo. Y hay que hacerlo precisamente mejorando la calidad académica, mejorando los espacios de investigación, incorporando nuevas ofertas educativas. Por ejemplo, nosotros en nuestra gestión vamos a incorporar nuevas carreras vinculantes con el desarrollo y la demanda de los sectores productivos. Por ejemplo, la carrera de ciencia de los datos, que los jóvenes hoy en día son muy dados a estudiar ese tipo de carreras que le permita, en cierta manera, insertarse en el mercado de trabajo. Vamos a incorporar la carrera de negocios internacionales, también una carrera importante en este entorno de una economía global, de una economía con muchas incertidumbres, y donde la República Dominicana, siendo un país pequeño, pero un país que está insertado en los mercados internacionales, que tiene acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos, que es el país más poderoso, que tiene acuerdos con la Unión Europea y que restableció relaciones diplomáticas en el 2018 con China. Y estamos hablando de 3 grandes bloques, quizás de lo más importante, y 2 economías que son las más importantes, como es el caso de Estados Unidos y el caso de China. Entonces, nosotros necesitamos tener capacidades para que nuestros jóvenes, nuestros sectores productivos puedan seguir insertándose de manera mucho más fuerte en los mercados internacionales. Y para eso hay que tener capacidades jóvenes que estén bien formados en negocios internacionales. Pero también vamos a incorporar la carrera de aduanas y comercio exterior, que es una iniciativa que se comenzó a trabajar en la República Dominicana y en la facultad hace varios años y que ya prácticamente está concluido todos sus espacios. De manera que esos son elementos y algunas iniciativas que nosotros pensamos incorporar en nuestra gestión, además del fortalecimiento de los posgrados, de las maestrías, para que muchos profesionales puedan tener espacios de estudio
doctorados nacionales, ya tenemos en carpeta el doctorado en estadística, doctorado en economía, tenemos ya uno que está en curso con universidades extranjeras. Es decir, la idea es fortalecer la capacidad académica de la universidad y de la facultad para que se pueda conectar siempre con los sectores productivos nacionales. Profesor Ciriaco, yo en estos días hay una frase que no la recuerdo completamente, pero lo que me quedó fue lo siguiente: si quieres conocer un país, conoce su economía. A propósito de cómo lo parafraseé, me gustaría preguntarle al doctor en economía, ¿cómo ve usted la economía de la República Dominicana al momento? Un hombre objetivo como usted, que no es apasionado, yo sé que usted es un hombre de números. ¿Cómo vamos? Mira, Manuel, la situación económica es una situación bastante difícil. Y eso, cuando un mundo sale o por lo menos entra con una pandemia, y que todavía incluso en algunas zonas del mundo hay países y hay zonas que están confinadas con el coronavirus. Por ejemplo, en China, en estos momentos hay más de 20 millones de personas que están confinadas, precisamente porque China tiene una política de COVID-0. Y eso no ha desaparecido, ¿no? Y entonces todavía estamos en ese riesgo de que si eso se transmite a Europa y a otras regiones, también la República Dominicana volvería otra vez a tener situaciones difíciles. Pero gracias a Dios, poco a poco se ha venido saliendo, pero siempre está ese riesgo. Pero también está el tema de la guerra y el tema también de la situación de las cadenas de suministro. Todo eso hace un entorno sumamente difícil para la República Dominicana y para casi todos los países. Claro, también están las políticas públicas internas que dan que surgen como respuesta a esos choques externos. De manera que todo eso configura que nuestra economía se ha debilitado. Por ejemplo, las proyecciones que hay para este año, según incluso tomando en consideración las últimas medidas del Banco Central, que recientemente, en esta semana, aumentó su tasa de política monetaria. Y eso significa que las tasas de interés se van a incrementar. Y eso significa que eso va a afectar el crédito. Y cuando el crédito es mucho más costoso, eso reduce la inversión privada y además reduce el consumo privado, que son dos componentes importantes en el crecimiento y en el desempeño de la economía. Eso significa que este año la economía dominicana, en vez de crecer cercano a su crecimiento potencial, posiblemente termine con un crecimiento entre 4 y 4%. Y eso no son buenas noticias. Eso son noticias que cuando tú sabes que la economía crece menos, se generan menos empleo, hay menos actividad económica, hay menos capacidad de consumo. Y si tú eso lo enlazas con un tema que está afectando grandemente a la población dominicana, que es el tema de la inflación, y todos sabemos que la inflación es el peor de los impuestos, y todos sabemos que cuando se incrementan los precios te reduce tu salario porque tu capacidad de compra cuando tú vas al supermercado, eso generalmente se achica, y ahora esas son las quejas de la gente. Entonces yo creo que eso es una situación que no es la mejor, ni presenta el mejor panorama. Por lo tanto, creo que quieras o no, porque todos deseamos lo mejor, todos deseamos que la economía mejore, que la inflación disminuya, pero hay una situación que muchas veces no la controlamos. Y esa claramente es lo que está ocurriendo en la República Dominicana. Se encuentra que los precios de los alimentos son altos, que los precios de los combustibles son altos y que evidentemente hay una inflación que el mismo Banco Central no ha podido controlar. Maestro, el tema de la inflación es un tema delicado, es un tema que realmente genera una situación de estrés en la sociedad muy alto, muy elevado, por lo que implica el tema del aumento de la pobreza en realidad. Pero usted ha hablado también en otras ocasiones del tema de la estanflación.
¿estamos nosotros como país, diríamos, preparados? ¿O tenemos los análisis, los estudios para conocer, comprender hacia dónde vamos en una economía que tenga un problema de esa naturaleza, de esa característica? Nos gustaría que nos hablara un poco, después de esta pausa, sobre ese tema, maestro. Continuamos aquí con el doctor Antonio Siriaco. Ustedes han visto la capacidad que tiene el maestro para hacernos entender sencillamente lo que significa algo tan complejo como la economía. La economía es sumamente compleja de explicar, de exponer, y además genera por lo general muchas pasiones, envuelve muchas pasiones, muchas ideologías, porque la economía diríamos que es fundamental en el desarrollo de una nación. Y los políticos y todo el mundo tenemos que estar vinculados a ella. Y hay un punto ahora que el maestro nos estaba diciendo, que es la inflación y cómo este es el peor de los impuestos y qué esto significa, cómo nos preocupa, nos estresa a todo. La inflación nos estresa a todo, porque tenemos menos dinero. Seguimos ganando lo mismo, pero las cosas son más caras. Entonces tenemos menos dinero, tenemos que comprar menos. O sea, es un problema. Pero también el maestro Antonio Siriaco ha hablado en otras ocasiones de que esto también tiene otro componente, que es un componente un poco más difícil de entender, pero que hay que comprenderlo para saber hacia dónde más o menos vamos. Y es el tema de la estanflación. Maestro, ¿cómo podemos explicarle a nuestros televidentes esto de la estanflación y qué significa y qué impacto puede tener, diríamos, en términos económicos? Mira, Víctor y Manuel, ustedes saben que nosotros estamos en una situación de incremento de los precios. Tú lo has dicho, Víctor. Cuando los precios suben, eso significa que nuestra capacidad de compra de nuestros salarios se reduce. Pero nosotros en ese sentido lo estamos viendo desde el punto de vista del consumidor, que casi todos somos consumidores, la gran mayoría. Pero si concomitantemente uno ve ese impacto de la inflación en los productores, en la medida que aumentan los precios, también los productores aumentan sus costos de producción y transfieren esos incrementos de costo de producción a sus precios finales. Pero eso tiene un límite, porque en la medida que los precios sean caros, eso hace que la cantidad de bienes y servicios que nosotros compramos como consumidores se desplomen. Pero a su vez también afecta a los productores, porque los productores ven que su demanda se cae y eso ralentiza, disminuye el crecimiento de la producción. ¿Y qué trae como consecuencia? Dos elementos que surgen, que es el incremento de precios, que es la inflación, pero también disminuye la producción y el crecimiento de la economía. Y eso significa que hay una especie de estancamiento de la producción concomitantemente con incremento de precios. A eso los economistas le llamamos una especie de estanflación, de inflación con estancamiento en la producción. Y eso es el peor de los mundos. Ya eso se ha comentado. Y existe el riesgo de que las economías, de que la economía dominicana, si esto persiste, posiblemente se ralentice la producción, disminuya la producción, se estanque la producción y eso esté acompañado con precios altos. El Banco Central ha venido tomando medidas de encarecimiento del costo del dinero. Cuando el Banco Central anuncia que la tasa de política monetaria se incrementa de 5% a 5.5%, eso significa que todo el dinero que el banco le presta al sector financiero va a ser mucho más costoso. Y entonces el sector financiero, todo el dinero que nos presta a nosotros, al público y a las empresas, va a ser también mucho más costoso. Entonces todo eso disminuye a la inversión privada. Es decir, si yo tengo un proyecto que lo quiero implementar y voy al banco y el banco me sube la tasa de interés, yo digo, yo no lo voy a tomar porque me está encareciendo
y me está dificultando la ejecución de ese proyecto. Y cuando eso ocurre, eso hace que la inversión disminuya, pero también el consumo. Por ejemplo, muchos de nosotros pueden ir a un banco a tomar prestado para comprar un televisor, para comprar una computadora, para comprar cualquier tipo de electrodoméstico. Pero si la tasa de interés es mucho más alta, también se reduce. Entonces, estamos diciendo que la actividad económica, cuando se incrementan las tasas de interés, disminuye. Y eso hace que la producción se ralentice. Pero a su vez también eso hay inflación. Esa es la estanflación. Sencillamente es un estancamiento de la producción concomitantemente con la inflación. Maestro, ¿y qué papel, qué rol juega en este caso la deuda? Porque también para poder enfrentar el problema de la COVID-19, el país se endeudó, pero también las personas. Ha habido un endeudamiento del Estado dominicano, pero también de las personas individualmente, porque hubo mucho problema con el tema de los trabajos, de los empleos. Esta variable, ¿cómo manejarla? ¿Qué significa? ¿Qué puede implicar? Oye, el tema de la deuda, que también es un tema que es de cuidado, porque como tú has dicho, Víctor, en plena pandemia hubo una caída de la actividad económica, las empresas no estaban produciendo y muchas personas se quedaron desempleados. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno creó una serie de programas sociales como fase 1, fase 2, quédate en casa, como un mecanismo de ayudar a las empresas y ayudar a los hogares. Pero muchos hogares tuvieron que endeudarse, muchas empresas tuvieron que endeudarse. Pero eso tiene un límite, porque tú no te puedes endeudar para toda la vida. Y además, el endeudamiento está muy relacionado con la tasa de interés. Si la tasa de interés es bajita, como ocurrió en pandemia, entonces tú tienes incentivo para tomar prestado. Pero ¿qué ocurre? Si tú tomas un préstamo y ese préstamo es a tasa variable, ahora que están incrementándose la tasa de interés, tú vas a tener problemas para pagar ese préstamo. Entonces, eso trae como consecuencia que cuando hay un alto nivel de endeudamiento y las tasas de interés suben, entonces los bancos corren el riesgo de tener una tasa de morosidad muy alta, porque la gente dice, mira, yo no lo puedo pagar, esos intereses son muy altos, y así pasa también con el gobierno. El gobierno se ha endeudado, ¿y cómo se endeuda el gobierno? Emitiendo bonos. Esos bonos lo vende en el exterior y lo vende con un rendimiento, con una tasa de interés que sea atractiva para el que va a comprar ese bono. Por ejemplo, los bonos del gobierno se colocaron muchos de ellos a un 5, a un 5.5. Pero si la tasa de interés sube, entonces el gobierno tiene que darle mucho más a aquellos que le compran ese bono. Si, por ejemplo, en estos momentos, si el gobierno trata de colocar bonos para endeudarse, no lo va a hacer a un 5, lo tiene que hacer a un 6. Y eso significa que el gobierno tiene que pagar más intereses cuando esos bonistas compren los bonos y entonces el gobierno tiene que darle intereses. Y eso significa que si se incrementan las tasas de interés, hay que pagar más intereses a lo que detentan los bonos dominicanos. ¿Y qué trae como consecuencia eso? Que todos los años, cuando en el presupuesto tú pongas la partida de intereses, si son muchos, te quita capacidad para tú hacer inversión pública. Todo el dinero que prácticamente tú puedes recaudar, una parte importante se va para el pago de intereses. Por ejemplo, la ejecución presupuestaria, que hay que darle mucho seguimiento. En estos primeros 3 meses, cuando tú analizas lo que el gobierno pagó de intereses, eso representó el 24% de todo el gasto. Eso significa que por cada 100 pesos que el gobierno gasta, 24 pesos es para el pago de intereses. ¿A quién? A aquellos que compraron bonos de la República Dominicana. Y si eso sube, entonces todo el dinero que tú puedas recaudar cada vez más se va para el pago de intereses y entonces te quita capacidad para tú invertir, para tú hacer obras públicas, para tú invertir en educación, en salud. Y ese es el problema del endeudamiento. El endeudamiento Bien, profesor. Se constituye profesor una Antonio, trampa. Profesor, me inquietó algo. Usted usó una palabra general, ¿no? Uh-huh. Y mientras usted hablaba,
recordé el tema de la tasa cero y conecté con que una de las variables de la estanflación es la baja producción. Usted está enterado de esa ley. Entonces, ¿qué podemos esperar? Una baja producción que se afecte a la producción nacional y por ende los productos de primera necesidad suban de precio. ¿Cómo usted interpreta eso? ¿Tiene sentido aprobar una ley así, tasa cero? ¿Afectará posiblemente menos de lo que dice la oposición política del gobierno actual o más de lo que el gobierno actual ha contemplado la producción nacional? Mira, Manuel, para que el público entienda esta situación, el gobierno ha presentado una iniciativa en el Congreso que en primera lectura ha sido aprobado por la Cámara de Diputados, que es la tasa cero a 67 productos, casi todos, muchos de ellos de primera necesidad, donde se incorporan las carnes rojas, el pollo, las habichuelas, el ajo y otros tantos productos de primera necesidad. Si tú eres productor nacional y tú produces habichuelas en el Valle de San Juan, y yo soy un importador, y a mí me eximen de pagar el arancel y me ponen una tasa cero, esa habichuela que yo traigo va a competir con la habichuela que tú produces. Y esa habichuela que yo estoy importando va a ser más barata que la habichuela que tú produces. Entonces, ¿qué trae como consecuencia? Que va a afectar a la producción nacional. Entonces, claramente que el gobierno está tomando esta medida para influir en una disminución en la inflación, pero hay que tener cuidado, porque muchas veces esa medida puede estar llena de buenas intenciones, pero si no se aplica como debe de aplicarse, puede perjudicar al productor nacional. Ahora, te voy a poner el siguiente ejemplo para que tú veas otra forma también, pero en este caso que permite y le da y ayuda al productor nacional y no lo pone en una situación de riesgo. Tú eres productor de habichuela. La habichuela necesita fertilizantes para producir. Ese fertilizante tú lo importas. Si el gobierno le pone tasa cero, no al producto final de la habichuela, sino a el fertilizante, tú vas a producir más barato. Entonces yo pienso que el gobierno lo que debió fue ponerle tasa cero a todos los insumos que en cierta manera inciden en la producción nacional y no al producto final. Porque al final el importador va a traer habichuela importada y va a ser más barata que la habichuela nacional. El importador va a traer pollo de Brasil y ese pollo de Brasil y se va a vender 10 pesos menos que el productor, que el pollo nacional. Y eso entonces va a generar una competencia desleal. Por eso yo digo lo siguiente. Esa medida, el gobierno tiene que tener mucho cuidado y tiene que hacerla, fíjense cómo, en coordinación con las asociaciones de productores, que el volumen que se vaya a importar sea en un periodo temporal y que básicamente cuando se vaya a vender que no coincida con las cosechas. Porque si coincide, por ejemplo, con las cosechas de habichuela o con la producción de pollo, eso va a deprimir los precios del productor y eso va a hacer que los ingresos del productor se afecten. Por eso es lo delicado de esta medida, que hay que tener mucho cuidado porque yo creo que las medidas, cuando tú abres el mercado, aunque sea de forma temporal, le pones una tasa cero al producto final, eso claramente que va a poner en riesgo al productor nacional y va a afectar al productor nacional. Maestro, hay un tema también que preocupa y tiene que ver con el tema del alimento, de la alimentación. Se está hablando mucho del tema de la seguridad alimentaria y esto es global realmente. Un problema de producción porque Rusia y Ucrania, que están ahora en guerra, que hablaremos un poquito más adelante al respecto, pero ahora queremos que nos centremos un poco en el tema de la seguridad alimentaria. Aunque usted ha hablado bastante del tema de la seguridad alimentaria, ¿qué significa esto para una nación como República Dominicana? Y cómo la gente tiene que entenderlo e interpretarlo. ¿Cómo le afecta a ellos directamente? Porque muchas veces hablamos y pensamos que nada más afecta a los políticos, a los empresarios. No. ¿Cómo te afecta a ti directamente, a ti que vas por la calle caminando? Mira, lo primero que hay que decir que nosotros vivimos en un país de 48.000 kilómetros cuadrados que se comporta como un continente,
que tiene muchos microclimas en tan poco espacio de tiempo, que tiene ríos aún todavía y que tiene una de las mejores tierras fértiles de todo el Caribe. Y eso es muy importante porque la República Dominicana hasta ahora produce el 80% de los alimentos que demanda la población. Y eso hay que preservarlo. Por eso es que a los productores nacionales hay que mantenerlo siempre incentivado. Ahora, ¿qué está ocurriendo? En los mercados internacionales, generalmente hay un tema que tiene que ver con una situación bélica, un conflicto geopolítico, geoeconómico, alrededor de dos países que son altamente productores de granos básicos. El caso de Rusia, produce uno de los segundos productores más importantes de trigo. El caso de Ucrania, que te produce maíz, te produce cebada, te produce otros granos y commodities, el caso de aceite de girasol, una cantidad importante que es muy demandado en países en desarrollo, que es muy demandado en África, que es muy demandado incluso en la misma Europa. Entonces, esta situación genera una dificultad en la oferta. Y al generar dificultad en la oferta, hace que la producción mundial de alimentos se achique y los precios se incrementen. Entonces, muchos países que son altamente dependientes de estos commodities se pueden ver en la necesidad de no poder producir lo suficiente. Y eso va a significar un problema de inseguridad alimentaria. Vamos a la pausa comercial, profesor, y cuando volvamos le vamos a dar el bloque que queda para profundizar ese tema porque es demasiado importante. Bueno. Volvemos en breve con el profesor Ciriaco. Como decía Víctor, la economía per se es compleja. Hablar de economía que se entienda tan fácil como lo acaba de hacer el doctor Antonio Ciriaco, hay que ser un doctor en economía. Pero no solamente serlo, sino apasionarle, enseñarlo, que es lo que te hace aplicar la capacidad con el método. Por eso hoy lo tenemos en Conexión Global RD hablándonos de una serie de temas económicos, nacionales, internacionales, globales. Y en este bloque vamos a cerrar hablando de la seguridad alimentaria, que él comenzó hablando en el bloque anterior. Profesor, usted hablaba de que en la medida que la pandemia, los mismos conflictos entre Ucrania y Rusia, o entre Rusia y Ucrania, porque el problema realmente lo tiene Rusia, desde mi punto de vista, han creado una oferta débil, que los pueblos están ahora mismo con un déficit de demanda que de alguna manera u otra está afectando la alimentación global. Por ahí podemos seguir el tema y por favor yo quisiera preguntarle cuando usted concluya con esa observación, ¿cuáles son las opciones? Porque a propósito de la tasa cero, me confunde un poco porque yo prefiero que me incentiven los productores nacionales y no que me lo expongan a que ellos al final dejen de producir. Profesor. Pues sí, entonces, la situación que se ha creado en los mercados internacionales, Manuel, como te decía, que te ha achicado y te va a achicar aún más la producción mundial de alimentos. Eso está generando preocupación en países que son netamente importadores de alimentos. Por ejemplo, África es un continente donde hay mucha dificultad, muchos problemas de inseguridad alimentaria. Porque yo decía al principio que la República Dominicana es un país que en 48.000 kilómetros cuadrados se comporta como un continente y con una cantidad importante de tierras fértiles y agua aún todavía, y presas, y una producción agrícola importante que suple el 80% de la demanda de alimentos de la población dominicana, es que eso es lo que hace que la producción agrícola sea verdaderamente estratégica. Y por eso es que la gran mayoría de los países desarrollados, aún de que mucha gente o poca gente vive de la agricultura de manera directa, pero sin embargo la agricultura se
demanda gran parte de los recursos. Por ejemplo, la Unión Europea, en su presupuesto, el 32% del presupuesto de la Unión Europea se va en la política agraria común. Y Estados Unidos también otorga importantes subsidios a su producción alimentaria, a su producción agrícola. Entonces, ante esta situación que está ocurriendo, la República Dominicana tiene que incentivar a la producción nacional. Incentivar la producción nacional. Si nosotros queremos bajar los costos de producción de los productos básicos, tenemos también que darle facilidad al productor, no solamente de tasa cero en financiamiento, sino también que esos insumos, como he dicho anteriormente, esos insumos sean baratos y no el producto final, sino los insumos y darle una protección efectiva, como decimos los economistas. Entonces, ante la situación que se avecina, si este entorno sigue y se prolonga, yo creo que cada vez más se va a presentar la necesidad de que sigamos dándole mucho más apoyo a la producción nacional. Fíjense que aquí hay experiencia en términos de situaciones que se han dado con grandes crisis. En el año 2008-2009, que surge la crisis financiera, que también hubo una crisis de commodities, aquí no se importó nada de arroz. ¿Y por qué? Bueno, porque el arroz, que es quizá el cultivo más importante, se le dio incentivo al productor nacional. Y hay que ver eso, hay que seguir dando incentivo, no hay que ponerlo en situaciones de riesgo, sino protegerlo para que en esta coyuntura el productor nacional dé respuesta. Fíjense que yo le hago una pregunta, en plena pandemia, aquí los supermercados estaban repletos y aquí había que hacer fila para entrar a los supermercados. Sin embargo, se mantuvo un nivel de oferta importante. Entonces, en ese sentido hay que seguir fomentando ante esta crisis, esta coyuntura, donde los precios de los alimentos y la oferta de alimentos se va a achicar. Porque déjenme decirle una cosa, que quizás debí decírselo al principio. ¿Qué es la seguridad alimentaria? La seguridad alimentaria, definida por la FAO en el año 1996 en la Cumbre Mundial de Alimentos, te dice que existe seguridad alimentaria cuando no solamente hay una oferta disponible, sino también que hay una capacidad de que tiene la gente para comprar. Entonces nosotros, ante una situación que está generando la inflación, tenemos que mantener una oferta que esté disponible durante todo un periodo importante. Y eso no lo podemos dejar de vista. Eso es un elemento importantísimo, mantener una oferta estable y que posteriormente el gobierno tendrá que buscar el mecanismo de mejorar los niveles de ingresos para que esa oferta pueda ser absorbida por el consumo. De manera que nosotros tenemos que pensar que una situación que pueda traer dificultades a nivel mundial, y eso ya lo ha señalado la FAO y otras agencias multilaterales, tenemos la capacidad para mantener siempre una oferta estable, como ha ocurrido en periodos anteriores y en crisis anteriores. No es la primera vez que los precios de los commodities se incrementan, los precios de los commodities agrícolas se han incrementado. Entonces yo creo que la República Dominicana está en las mejores de las condiciones para precisamente mantener permanentemente un flujo de oferta de productos agropecuarios y así evitar que podamos tener dificultades en el abasto de los productos agrícolas que demanda la población dominicana. Maestro, hay un punto importante que se está dando a nivel internacional, que es el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión de parte de Rusia a Ucrania. Entonces, la subida de las energías, si esto se prolonga, diríamos, por un periodo de tiempo relativamente largo, y sigue la energía impactando los precios, ¿hasta dónde deberíamos pensar en qué tipo de políticas públicas, diríamos, económicas, se deberían pensar para tratar de que no nos afecte tanto la prolongación de esta guerra?
o sea, sube la energía. La energía es fundamental, o sea, el petróleo y demás, el gas para producir el tema y todo lo que esto implica para el costo de transporte, logística y demás. Si esto se prolonga, ¿cuál debería ser, diríamos, en términos sencillos, cómo debería manejarse esto de cara a los próximos meses? Mira, la situación es sumamente complicada, Víctor. El tema de la transición energética en un proceso, incluso Europa ha tenido mucha dificultad. En el caso de los países europeos que están sintiendo esto de forma muy directa porque dependen mucho del tema del gas natural con Rusia y básicamente el 47% de las importaciones de gas natural que se usa para la calefacción viene de Rusia. Y los precios de las tarifas eléctricas se han incrementado. En el caso de la República Dominicana, nosotros el 75% de la matriz energética depende de petróleo, de gas natural, de carbón mineral. Y en esos tres casos ha habido un incremento, pero extraordinario en sus precios. Recientemente el gobierno anuncia un incremento de un 9% en la tarifa eléctrica. Yo pienso que debe posponer eso, porque eso en un contexto inflacionario va a incrementar más la inflación, porque cuando tú analizas el componente de transporte, de combustible y de electricidad en la República Dominicana, en el peso que tiene la canasta básica, eso tiene casi un 15%. Entonces, cuando tú incrementas cualquier componente, o la gasolina, o la tarifa eléctrica, o el precio del transporte, tiene un impacto en el salario real de la gente. No es fácil. Yo creo que esto nos tiene que poner a pensar, una vez esto se normalice, en acelerar todo el proceso de transición energética hacia tener una matriz con un mayor componente de energía renovable. No es tan fácil, eso es un periodo, hay que darle más incentivos a este tipo de producción de energía, pero la situación que ha generado este conflicto bélico, esta situación alrededor de Ucrania, es una situación bastante difícil. No hay que olvidar que Rusia es un gran productor de gas natural, es el segundo gran productor de petróleo. Hasta los mismos Estados Unidos tienen cierto nivel de porcentaje de compra de petróleo ruso, alrededor de un 15%, y han querido romper esa dependencia, de manera que es una situación bastante difícil que a nosotros como importadores de combustible, de petróleo, sus componentes, gas natural y carbón, no genera una situación bastante complicada. Mira, la factura petrolera posiblemente este año tenga un incremento de casi 3.000 millones de dólares. El año pasado fue de 4.000 y algo millones de dólares. Posiblemente este año, con los incrementos de los precios del petróleo, esto puede llegar a 7.000 millones. Prácticamente todo el tema de la generación de divisas, o por lo menos las remesas que recibimos, se puede ir en pagar una factura petrolera con este año un incremento adicional de 3.000 millones de dólares. De manera que el panorama es sumamente complicado, y mucho más en el aspecto energético. Y también eso va a significar que si eso se prolonga, también la tarifa eléctrica seguirá incrementándose, y eso es una situación que va a afectar el costo de producción de las empresas. Oye bien. Claro. Y eso te ralentiza la producción. Y por eso se habla de esta inflación, porque hay toda una especie de incremento de costo de producción. Si tú tienes una pequeña empresa, hasta un momento que tú absorbes eso, y hasta un momento que tú le puedes transferir eso al consumidor final. Y llega un momento que tú dices, ya no puedo más, porque el consumidor final lo que hace es que no te compra el producto. Y entonces, ¿qué pasa con tu producción? Que se achica, tus ventas disminuyen. Y si tú
eres un pequeño empresario que al margen de eso tiene una deuda con un banco. No la va a poder pagar, se cierran las empresas. Ese es el efecto perverso que genera la inflación. Porque no solamente afecta al consumidor, afecta al productor. El productor no puede constantemente transferir los precios al consumidor, porque el consumidor dice, ya yo no puedo comprar, y lo que hace es que disminuye la demanda. Al disminuir la demanda, eso significa que inmediatamente al productor se le caen sus ingresos. Y entonces, eso es la estanflación, inflación con estancamiento. Pero si tú le sumas que hay una crisis también alimentaria, yo creo que es una configuración bastante perversa de una crisis mundial que también va a tener un efecto local muy fuerte en la República Dominicana. Profesor Siriaco, nosotros tenemos el efecto global, pero también tenemos el efecto local con los vecinos hermanos haitianos, con una economía sumamente informal que nos afecta a ambas naciones, porque se supone que eso debería ser más beneficioso para ambas naciones a nivel de impuestos que lo que está haciendo. ¿Qué podemos hacer para que esa economía que se mueve ahí, que solamente ha servido para fomentar corrupción, hacer nuevos ricos, y que tanto Haití como República Dominicana, como nación, no como persona individual, se beneficien cada vez menos? Bueno, el tema haitiano es un tema que siempre estará pendiente por las asimetrías que hay entre ambas economías. Es muy grande. No hay que olvidar que Haití es el país más pobre de Latinoamérica y uno de los más pobres del mundo. Entonces, no es lo mismo países, por ejemplo, que tienen, comparten fronteras, donde también existen esas asimetrías, pero no estamos hablando de un país con las condiciones de Haití. Por ejemplo, España y Marruecos. Es cierto que los marroquíes son mucho más pobres que los españoles, claramente, pero no estamos hablando de que Marruecos es el país más pobre de África. Entonces, en el caso de la República Dominicana, claramente es un peso que tiene la República Dominicana, incluso produce no solamente para 10 millones de gente, sino de una cantidad importante de haitianos y haitianas que no solamente viven en la República Dominicana, sino también que demandan productos dominicanos. Y eso genera un estrés en términos de toda la producción agrícola, del tema del uso de los suelos, todo eso claramente le plantea retos futuros a la República Dominicana y mucho más con esta situación de una crisis alimentaria que claramente Haití la va a recibir, porque estamos hablando del país más pobre de América Latina, un país con altos niveles de pobreza, altos niveles de desempleo y altos niveles de inseguridad alimentaria. Bien, bueno, profesor Siriaco, nosotros agradecemos mucho su participación y a nuestros televidentes la gentileza de su sintonía. Nos vemos el próximo sábado.